Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el tutorial de esta linda elefantita llamada Dulce. Dulce mide 23 centímetros de alto con el sombrero y 20 centímetros de ancho. Por acá te voy a dejar la lista de los materiales. Con el hilo color piel o rosa nude vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. Serían 2 puntos en el mismo punto. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. Ahora repetimos alrededor de la vuelta número 4 una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos en total. En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 3 aumentos. Seguimos con 7 puntos bajos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Para terminar hacemos 10 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta tendremos 31 puntos en total. En esta próxima vuelta vamos a tomar solo esta hebrita, la de la parte de atrás. Vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos tomando hebra trasera. Así nos queda esta hebrita delimitando cuál es la suela o la planta del pie. De allí en adelante vamos a tomar las dos hebras como hacemos normalmente. Y para las vueltas 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Luego hacemos 6 disminuciones seguidas.
Ahora hacemos 7 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 25 puntos en total. Para darle rigidez al pie podemos colocar silicón, foamy. Yo solo voy a recortar un pedacito de cartón y lo coloco de esta forma. Para la vuelta número 12 comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. Finalizamos con 7 puntos bajos y nos quedarán 22 puntos en total. Ahora vamos a hacer 5 vueltitas de solo puntos bajos manteniendo el número de puntos, desde la vuelta 13 hasta la 17. Al finalizar estas vueltas cortamos la hebra y hacemos un cierre total. Rellenamos el piecito y de este tejido vamos a hacer 2. Con este mismo color vamos a tomar un hilo de aproximadamente 20 centímetros, cortamos y reservamos a un ladito con la agujita lanera. Vamos a comenzar el cuerpo haciendo un tejido de conexión. Hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos.
En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. Posicionamos un piecito al lado del otro y marcamos los puntos centrales. Ahora tomamos el tejido de conexión. La parte del frente va a ir hacia abajo. Vamos a entrar de adentro hacia afuera con el pie número 1. Posicionamos de esta forma el tejido de conexión y vamos a hacer 3 puntos bajos entre el piecito y el tejido. Ahora hacemos 3 puntitos nada más en la parte delantera del tejido de conexión. Ahora hacemos 3 puntos del tejido de conexión y los 3 puntitos de la patita número 2. Los ponemos de esta forma y vamos a entrar de adentro hacia afuera, de esta forma en la patita. Entramos luego por el tejido y hacemos los 3 puntos bajos uniendo. Aunque esta vuelta no ha terminado, vamos a cortar esa hebrita para poder sacar el hilo en la patita número 2. En el punto siguiente, en la patita número 2, vamos a sacar el hilo y vamos a hacer los 19 puntos que tenemos en esa patita. Acá estamos terminando y vamos en la parte trasera. Ahora vamos a hacer 3 puntitos en el tejido de conexión. Debemos tener cuidado de hacer solo los 3 puntitos porque si no nos van a quedar puntos de más. De allí pasamos a la patita número 1 nuevamente y vamos a hacer 19 puntos alrededor de esa patita y terminamos esta vuelta. Al final tendremos 44 puntos en total.
En la vuelta número 4 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos en 44. Para esto, al comenzar debemos tener cuidado de hacer solo 3 puntitos en el tejido de unión. Ahora vamos a utilizar el hilo que habíamos reservado con la agujita lanera para tapar estos huequitos que puedan haber quedado en la entrepierna. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento 8 veces. Al finalizar nos quedan 4 puntitos. Los hacemos y terminamos la vuelta con 52 puntos en total. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento 6 veces. Al terminar hacemos 4 puntos bajos seguidos de un aumento y finalizamos la vuelta con 60 puntos en total. Desde la vuelta número 7 hasta la 12 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 13 hacemos una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 54 puntos en total. En las vueltas 14, 15 y 16 vamos a hacer solo puntos bajos.
En la vuelta número 17 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 48 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 20 hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución, lo repetimos 6 veces y finalizamos la vuelta con 30 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 23 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos en total. Ahora es buen momento para rellenar bien el cuerpito. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y finalizaremos con 18 puntos en total. En la vuelta 25 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. A medida que vamos cerrando vamos rellenando. En la vuelta 26 vamos a hacer solo puntos bajos tomando esta hebrita de la parte de acá, la hebrita delantera. Entonces sería solo puntos bajos, 18 puntos tomando hebra delantera. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total.
En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 30 puntos en total. Ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la vuelta 31 hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 48 puntos en total. En la vuelta 32 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Y al finalizar la vuelta tendremos 54 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 7 cadenas. Aquí vamos a hacer el orificio de la trompa. Saben que esto puede variar dependiendo del tipo de punto que estemos haciendo. Entonces siéntase libre de modificar estos puntos más a la derecha o a la izquierda para que el orificio le quede en toda la mitad. Lo que hacemos es subir con 8 cadenas y dejar 8 puntitos sin tejer. Contamos los 8 puntitos y en el noveno vamos a entrar y seguimos haciendo puntos bajos hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar 8 puntos en todo el centro de la cara. Allí es donde vamos a hacer las cadenas y los puntitos sin tejer. El resto, al inicio y al final, son solo puntos bajos y mantenemos el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. Al llegar a las cadenas vamos a tomar solo las hebras traseras. Seguimos teniendo 54 puntos en total.
La vuelta 36 también es una vuelta de solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 48 puntos en total. Desde la vuelta 38 hasta la vuelta 42 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 24 puntos en total. Ahora hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Yo voy a hacer unos ojitos tejidos más adelante, pero si quieren colocar ojitos de seguridad lo pueden hacer en este momento. Nos ubicamos donde vamos a colocar la trompita, la primera y entre la segunda y la tercera línea. Un punto en la derecha, nos vamos arriba, uno y entre la segunda y la tercera línea. Y para el otro ojo a la izquierda y entre la segunda y la tercera línea. De igual manera podemos ir rellenando un poco, considerando que igual nos queda el orificio de la trompita, donde podemos rellenar completamente al final cuando ya estemos cosiendo esa parte, tejiendo esa parte. Para continuar cerrando, vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la última vueltita vamos a hacer solo 4 disminuciones. Ya podemos cortar la hebra y con la ayuda de la agujita lanera
vamos a tomar solo las hebritas delanteras. Al tener todas las hebritas delanteras, alamos duro. Pasamos por el medio y ya queda completamente cerrada la cabecita. Perdemos este hilo y rellenamos mejor por el orificio que tenemos para la trompa. Con hilo del mismo color vamos a ingresar el ganchillo y comenzar a tejer desde la parte de abajo de lo que será la trompa. Entramos de esta manera, hacemos una cadenita, vamos a tejer alrededor esta vuelta mientras vamos escondiendo el hilo que nos ha quedado. Vamos a tejer alrededor de este orificio sin hacer aumentos. Teníamos 8 puntos en la parte de abajo y 8 puntos en la parte de arriba. Esto significa que en total tendremos 16 puntos al finalizar la vuelta. Terminamos toda la vuelta número 1 tejiendo alrededor y hacemos otra vuelta de solo puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer en cada borde una disminución al lado derecho y una disminución al lado izquierdo. Si quieren pueden colocar marcadores. Nos vamos tejiendo por la parte de abajo hasta llegar al borde izquierdo. Cuando llegamos hacemos una disminución. Luego tejemos por la parte de arriba hasta llegar al otro extremo. Ya que hemos llegado al otro lado, vamos a hacer otra disminución. Y finalizamos con puntos bajos. Esta es la última oportunidad que tenemos para rellenar los espacios que nos falten. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos. Tenemos 14 puntos en total.
En esta próxima vuelta vamos a hacer 2 disminuciones nuevamente, en el borde izquierdo y derecho respectivamente. Tejemos debajo, disminución, arriba, disminución y finalizamos la vuelta. En la vuelta 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 2 disminuciones, una al lado izquierdo, al extremo izquierdo, y otra al extremo derecho. Nos vamos tejiendo por la parte de abajo hasta llegar al extremo de la parte izquierda. Y ahí hacemos la primera disminución. Luego tejemos 4 puntitos en la parte de arriba y hacemos otra disminución. En la vuelta número 10 vamos a hacer solo puntos bajos, 10 puntitos que nos quedaron de la vuelta anterior. Ahora vamos a cerrar nuestra trompita. Nos vamos a desplazar hacia el borde izquierdo haciendo puntos bajos. Ahora pasamos el ganchillo en el punto número 1 y el penúltimo que tenemos, para poder unir la parte de adelante con la parte de atrás. Así seguimos haciendo puntos bajos, uniendo el tejido de la parte delantera con la parte trasera. Ya podemos cortar la hebra. Con la ayuda de la agujita lanera vamos a esconder el hilo por la parte de adentro y vamos a hacer un puntito para pegar la trompita más a la cara.
En el próximo video continuaremos haciendo los ojos, las orejitas y las manos. Te lo voy a dejar en el cuadrito de las pantallas finales. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.